Mi nombre es Paul Johansson y continuamos con nuestros estudios de ética bíblica, que son los principios piadosos para una vida exitosa. Hemos llegado el día de hoy a la sesión 4, que va a cubrir los 10 mandamientos y los profetas. Pero déjeme contarle lo que dijimos en las últimas 3 lecciones, porque estamos construyendo un marco, estamos construyendo un punto de referencia y estamos ensamblando una caja de herramientas y estamos colocando herramientas en la caja de herramientas, mediante las cuales podrá resolver problemas en los días por venir. Las herramientas son bíblicas, principios bíblicos que surgen de la naturaleza de Dios. Hablamos de la última clase acerca del antinomianismo, que quiere decir personas sin ley. Hablamos de personas que viven solo bajo la ley. En todo lo que hacen hay una ley que los controla. Hablamos acerca de relativismo y todo el concepto de situacionismo, que quiere decir que todo está constantemente cambiando. En otras palabras, hablamos acerca de los postes de la portería, la red de fútbol que cambia. Las personas la mueven a su gusto, lo que sea que les funcione. Y luego terminamos con el concepto de verdad, la ética bíblica, que toma su punto de referencia del carácter mismo de Dios. De ahí pasamos a los principios que surgen de los 10 mandamientos. Estamos ahora en el Antiguo Testamento y hoy terminaremos el Antiguo Testamento, incluyendo los profetas. Pero cuando miramos la primera parte de los 10 mandamientos, vimos que los primeros 4 eran mandamientos relacionados con Dios, con el hombre y su relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese era el principio de la soberanía de Dios. Él es el primero y el único, no hay otro. Hablemos del segundo. No te harás esculturas ni ídolos de Dios, porque Él es el único Dios y no debe comprometerse de ninguna manera. Y luego, el número 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, el cual trata con todo el concepto de la obra de Dios en el mundo, como nunca antes. Y luego, no solo la reverencia que tenemos por Dios, sino también la número 4, que fue, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien, que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Hoy, en esta sesión, antes de comenzar, quiero dar algunos créditos. Tomamos algunas partes del bosquejo de un excelente trabajo de Henley Barnett, que se llamó Introducción a la Ética Cristiana. Lo he usado por muchos, muchos años y han llegado a ser parte de mi enseñanza. Y algunas partes del bosquejo aquí y allá fueron tomadas de ese texto y dimos gracias a Dios por la explicación y la forma en que fue presentada. Hoy ahora, en la sesión 4, hablaremos de los 10 mandamientos, los últimos 6 de los 10 mandamientos. Mientras que los primeros 4 se dirigen entre el hombre y Dios y debemos trabajar con Dios, siempre comenzar con Dios. Continuamos ahora profundizando en los mandamientos. Les recuerdo que vamos a ver los mandamientos y luego vamos a profundizar en eso hasta que encontremos el principio sobre el cual descansa ese mandamiento. Como dijimos, veremos esto hoy, y la obediencia a estos principios unirá nuestro sistema de creencias. Cuando obedecemos los principios de la palabra de Dios, eso es lo que significa tener la verdadera ética bíblica. Aprendemos cómo reflejar lo que creemos con nuestro comportamiento. Debemos hacer más que tan solo creer. Debe ser visto por el mundo. Algunas religiones permiten que usted crea en algo y que haga algo diferente, pero la ética de Cristo, la ética bíblica, lo que usted es lo que representa para el mundo. No puede haber una diferencia entre lo que dice y cómo se comporta cuando usted es salvo. Así que todo se trata ahora de trabajar para explicar más
de este concepto de lo que es el bien y de lo que es el mal. Porque cuando maduramos en la familia de Dios, se lo enseñamos a través de los hebreos. Cuando maduramos, podemos más y más distinguir el bien del mal. Ahora déjeme referirle un versículo con el que podemos comenzar aquí. Este versículo está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. En este versículo dice esto: Mas a todos los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, a ellos les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre. Déjeme desglosarlo un poco porque nos ayudará a entenderlo. A todos los que lo recibieron, a Jesús, esa es la salvación, a ellos les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre. Ahora, a medida que nos desarrollamos como cristianos, comenzamos como bebés. Así como nace un bebé, así nace un nuevo cristiano. Y la Biblia dice que deberíamos desear la leche sincera de la palabra de Dios. De modo que al principio, cuando somos salvos, por primera vez, no necesitamos tener una enseñanza ética sólida, solo debemos comprender las verdades básicas de la salvación. De modo que somos bebés en Cristo. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Pero somos hijos de Dios, es decir, adultos? No. Entonces hacemos una distinción, y la Biblia hace una distinción, que dice que cuando usted es joven necesita la leche de la palabra de Dios, pero cuando crecemos somos llamados hijos de Dios y participamos, y cito la Biblia, la carne fuerte de la palabra de Dios. Así que vamos de la leche a la carne. Cuando maduramos en Dios, recuerde que el proceso de madurez nos hace estar más atentos para poder elegir entre el bien y el mal. En la salvación, cuando somos salvos, recibimos el poder de madurar. Estoy citando Juan 1:12. En otras palabras, usted no era un verdadero hijo de Dios de adulto, usted es un niño, pero recibió el poder de crecer, de madurar. Eso es importante porque algunas personas rechazan el uso del poder de crecer y por lo tanto su vida espiritual no muestra evidencias de madurez. De hecho, si no nos sujetamos al poder del Espíritu Santo, que es el poder que nos ayuda a convertirnos en una mujer de Dios, en un hombre de Dios, seguimos siendo bebés en Cristo. Estamos envejeciendo naturalmente, pero seguimos siendo inmaduros espiritualmente. Ahora, esto es muy, muy importante porque, como dice en Hebreos, que hay una relación entre qué tan bien conozca y tenga la habilidad de escoger entre el bien y el mal, y qué tan maduro sea. Cuanto más maduro sea, mejor podrá manejar los conflictos. Y la confusión que algunas personas tienen es saber qué está bien y qué está mal en cualquier situación determinada. Ahora abordemos los mandamientos. Regresamos a ellos porque estamos terminando los 10 mandamientos. Observando los 10 mandamientos, los primeros 4 dirigen nuestra atención hacia Dios y nuestra reverencia hacia Él. Los últimos 6 mandamientos son de tipo social, en la medida en que se dirigen de un hombre a otro, de hombre a hombre. Porque somos hechos a imagen de Dios, debemos reconocernos y respetarnos unos a otros. El hombre es la creación más alta de Dios y debemos identificarnos con el hombre. Como entendemos, Dios da dignidad a todo hombre y a toda mujer. Esto marca la transición de nuestros deberes para con Dios y nuestros deberes que se aplican unos a otros. Mandamiento número 5. Honra a tu padre
y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. Aquí está el principio de las correctas relaciones familiares. Ah, Hoy vivimos los tiempos en donde las familias están bajo ataques tremendos y como resultado los niños están creciendo algunas veces sin tener a sus padres, algunas veces solo con un padre. Pero cuando decimos honra a tu padre y a tu madre, estamos remarcando un principio de una instrucción divina. Y eso es que debe haber un padre y una madre. Vamos a hablar de esto en la siguiente lección porque las personas se están alejando de una parte de esta enseñanza. Porque no han podido ver que esto no es simplemente una ley para honrar a su padre y a su madre, es un principio que la familia esté en la estructura divina apropiada como Dios la hizo. Esto proviene de la base de quién es Dios, porque Dios es nuestro Padre celestial. Así que Dios Padre conoce acerca de las familias y Él quiere verlo reflejado en las familias de la tierra. Este es el único mandamiento que viene con una promesa para una larga vida en la tierra. Así que incluso hay una promesa en este mandamiento. El mandamiento 5 es el principio de las relaciones correctas en la familia. ¿Cuánto necesitamos esto hoy en día? Éticamente hablando, esto es muy importante. Mandamiento número 6. No matarás. Éxodo 20, versículo 13. El principio aquí es el principio del carácter sagrado de la vida. Está basado en Dios, el creador de toda vida. Dios es el dador de la vida y Él es el único que puede tomar la vida. Cuando llegue el momento de morir, Dios se encargará de ello. Pero es inmoral, es impío, porque aquí le brindamos los principios como herramientas en su caja de herramientas éticas para resolver problemas. Entonces el tema aquí es que la vida es sagrada porque proviene de Dios. Por tanto, no matarás. Esto es sólido, un principio. El mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 17. Éxodo 20, versículo 17. No cometerás adulterio. Aquí está el principio del carácter sagrado de la relación matrimonial. Tengo que extender esto un poco porque, como le dije, la familia está bajo ataque. Es por eso que este mandamiento número 5 dice honra a tu padre y a tu madre. Este aquí no se trata acerca de honrar a su padre y a su madre. El mandamiento número 7 se trata de honrar el compromiso que usted hizo con su cónyuge, ya sea su esposa o su esposo. Aquí está el principio de que su relación matrimonial ante Dios es sagrada. Cuando usted se casa, le pide a Dios que esté presente y que venga a bendecir su matrimonio. La fidelidad es un compromiso divino. Ahora vamos a los atributos de Dios. Recuerde, tenemos una ley, profundizamos en esa ley y ahora llegamos a un principio. ¿Cuál es ese principio? El carácter sagrado de la relación matrimonial. Seguimos investigando más profundamente para llegar a la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es fiel. Dios siempre tiene fidelidad, pureza. Esa es la naturaleza de Dios. Ese es el atributo divino de nuestro Padre Celestial. La ley aplica para el esposo y la esposa, pero también incluye pureza en la vida sexual antes y después del matrimonio, tanto por parte de hombres como de mujeres. En otras palabras, no solo estamos hablando aquí sobre el adulterio simplemente porque alguien está casado,
La Biblia habla de términos como fornicación. Está hablando de otras cosas que verá resaltadas en el Nuevo Testamento. Pero ahora, el séptimo mandamiento se aplica a todo comportamiento sexual que esté fuera de los límites del pacto matrimonial. Mandamiento número 7 es el principio del carácter sagrado de la relación matrimonial para honrarse mutuamente. Mandamiento número 8. No robarás. Éxodo 20, versículo 15. Esto da el principio del derecho a la propiedad personal. Ahora bien, esto es muy interesante. Hasta que lo estudié yo mismo no era consciente de ello. Dios no se opone al hecho de que usted tenga un carro o que tenga una casa. Dios siempre reconoce que hay ciertas cosas por las que ha trabajado que son suyas, y Dios reconoce que son de propiedad personal. Esto da el principio de que Dios honra el derecho a su propiedad personal. Dios es el defensor de los débiles y es justo en todos sus caminos. Dios quiere que reconozcamos y nos honremos unos a otros y que respetemos las posesiones de los demás. Que si alguien tiene algo, que usted no lo envidie, o que no lo tome, o que no lo robe. Porque Él dice, no robarás. Déjeme extenderme en eso una vez más. No le robe la gloria a nadie más. No tome cosas que no le pertenecen a usted. La ética de los 10 mandamientos son muy claras, que robar es contrario a la ética bíblica y contrario a la naturaleza de Dios. Honren las posesiones de los demás. Ahora, la Biblia nos dice que debemos compartir nuestras posesiones. Se nos indica que las compartamos, pero está prohibido robarlas. Debemos dividirlas con los necesitados. Ese es el espíritu de Jesucristo. El mandamiento número 9, que está en Éxodo 20:16, no levantarás falso testimonio. No levantarás falso testimonio. Este principio es la obligación personal de dar testimonio verdadero. Déjeme ponerlo de esta manera. Usted debe de ser un hombre o mujer de palabra. Cuando usted da su palabra, eso la sella. Hay algunas sociedades que cuando da su palabra estrecha la mano y eso la sella. No se necesita nada más. Su palabra es su vínculo. Es suficiente. Y eso es lo que está diciendo. No des falso testimonio. Dios es la fuente de la verdad y la integridad. Dar falso testimonio es una violación de la naturaleza y el carácter de Dios. Dios no puede mentir, y sus hijos nunca deberían mentir. Entonces no solo se nos dice que no compartamos historias falsas, no debemos chismear y contar historias sobre personas, y tampoco debemos ser personas que cuando hemos dado nuestra palabra, no cumplamos nuestra palabra. Debemos ser, como hombres y mujeres, de palabra, que reflejen la verdadera naturaleza de Dios. Dios es un padre, un hombre de palabra, y cuando Él dice que hará algo, Él lo hará. Deberíamos hacer lo mismo. Mandamiento número 10. No codiciarás, no codiciarás. Éxodo 20, versículo 17. Este es el principio y necesidad de pureza en su motivo. Ahora, el contentamiento y la paz divina pueden ayudar a evitar codiciar lo que tienen otras personas. La publicidad del mundo, todos los días, está diseñada para hacernos querer algo que no tenemos o algo que tiene otra persona. Nunca estamos satisfechos hasta que compramos el producto que ha sido anunciado. Pero la Biblia dice, no codicies. Usted puede ver algo y puede esperar y lo puede comprar y no está mal. Pero codiciar incluso algo que tiene alguien más está prohibido. Porque el espíritu codicioso nunca se satisface. Podría alimentarlo con todo lo que quiera y nunca estar satisfecho. Porque la piedad
con satisfacción es una gran ganancia. Primera de Timoteo 6 y versículo 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de satisfacción. Hace algunos años, cuando estaba en África, radios pequeños, radios portátiles salieron al mercado, que tenían como 3 transistores incluidos. Y vi a las personas caminar con sus radios muy orgullosos y al frente decía tres transistores y subían el volumen y estaban muy contentos de tener el radio nuevo con transistores. Un día había alguien que tenía un radio que cargaba y decía 10 transistores. 10. Entonces me preguntaba, ¿qué haría la persona con 3 transistores? Ahora que viera 10 transistores. La siguiente vez que vi a esa persona, tenía su radio en una bolsa. No quería sacar su radio fuera de la bolsa porque alguien iba a ver que solo tenía 3 transistores. Y eso es algo débil cuando podrías tener 10 transistores. Verá, el hecho de que viera a alguien con algo más de lo que él tenía, le hizo no apreciar lo que realmente él tenía. Y verá, este espíritu de codicia quebrantará su felicidad y nunca estará satisfecho. Por lo tanto, esto aquí es muy claro, porque nos presenta este último mandamiento que es un motivo. No se puede saber si estoy codiciando, es algo que está en el interior. Y luego, partiendo de este último mandamiento, usted se encontrará en las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas que dio Cristo tienen que ver con las actitudes. Y este es un motivo, no una acción, es un motivo. Nos puede guiar a una acción, pero es un motivo. Los 10 mandamientos luego reflejan el más grande ideal de estándar ético en el periodo inicial de los israelitas. Basadas en una relación de pacto con Dios, estas leyes son eternas, no meramente ideas humanas. En estos días es necesario regresar a los principios de lealtad al Dios Todopoderoso, alabándolo todos los días, reverenciando su nombre, obedeciendo sus mandamientos, que funcionan para nuestro comportamiento social. La forma en que nos llevamos exige respeto por los padres, respeto por la personalidad, respeto por el matrimonio, por la propiedad, por la verdad y por la integridad. El mandamiento final de no codiciar tiene que ver con mi motivo en mi corazón y, como dije, nos presenta la ética de Cristo en las bienaventuranzas, quien pone los motivos en primer lugar y el comportamiento en segundo lugar. Ahora, continuamos construyendo nuestro marco de referencia, nuestra caja de herramientas. Tenemos que considerar 2 o 3 cosas antes de terminar esta sesión. Esto es, lo que dicen los profetas acerca de esto, y qué dijeron los sabios del Antiguo Testamento acerca de esto. Déjeme ver eso en la ética del libro de Salmos, del libro de Job, Proverbios y de los profetas. Miramos esos libros porque hay conceptos éticos en estos libros también. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, y Job contiene el verdadero motivo de la moralidad. El libro de Job no es simplemente acerca del sufrimiento, sino acerca de la lealtad a Dios, aunque fue probada por la enfermedad, la pobreza y el sufrimiento. Es la lealtad a Dios y que a pesar de todos los problemas, no culpa a Dios, sino decir, Dios, sigo confiando en ti a pesar de todo. El carácter de Job fue probado en Job capítulo 1, versículo 11, cuando es juzgado y es criticado por sus 3 amigos, por sus amigos, pero se mantuvo fiel. Lo acusaron de pecador, lo acusaron de muchas cosas, pero se mantuvo fiel a Dios. Él permaneció fiel. Y le voy a recordar que hay un versículo muy importante y se encuentra en Job 31, versículo 1, y dice esto. Y se ampliará más adelante, y dice esto. Hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. Job 31,
versículo 1. Verá, lo que vemos especialmente para los hombres, lo que vemos a través de la puerta del ojo, influye en cómo actuamos. Así que necesitamos hacer un pacto y decirle a nuestros ojos y decir, no te expondré a esas cosas que te hacen pecar. Ya sea pornografía, ya sean revistas, sea lo que sea, donde quiera que esté. Hago un pacto con mis ojos. Eso no expondrá a mis ojos al material de sexo explícito que produzca lujuria y, en última instancia, pecado. Confío en que esté escuchando lo que estoy diciendo, porque incluso Job, en todos sus sufrimientos, nos está recordando un principio ético, y esa es la disciplina de nuestros ojos. El libro de Salmos es donde el pueblo de Dios recibe consolación y aliento en tiempos de necesidad. No todos los salmos son declaraciones éticas, pero el Salmo 1 es claramente una declaración ética que tiene que ver con el vivir correctamente, y empieza: dichoso o feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Verá, esto está lleno de verdad ética. No ande en el camino de los impíos. No se siente con los injustos, donde está expuesto a aquellas cosas que no son edificantes ante Dios, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Salmo 10, solo como otro ejemplo, habla especialmente acerca del conflicto moral que David tenía a la vista de los malvados que decían que eran bendecidos. ¿Por qué los impíos son bendecidos y los justos parecen abandonados? Esa es una pregunta ética, y él comienza a tratar con esa pregunta en el Salmo 10. Usted también puede ver los Salmos 15, 37, 49, 73, el Salmo 90, Salmo 111, el 112 y el Salmo 119. Hay salmos que tienen principios éticos envueltos en este salmo. Vea también el libro de Proverbios, que está después de los salmos, que está lleno de tremenda sabiduría, ética y moral práctica, que puede ser aplicada a toda la familia, acerca de cómo manejar a la familia, Proverbios 31, o para la práctica de sus negocios, cómo maneja a las personas, a sus empleados, cómo les paga, Proverbios 20, versículo 14, y Proverbios 22, versículo 16, o cómo se relaciona con el gobierno, cómo el gobierno trata a sus ciudadanos. Proverbios 21, versículo 1. Para el caso, todo tipo de relaciones se identifican y tenemos moralidad, práctica, ética en el libro de Proverbios. Es interesante que los profetas no hablaran simplemente acerca de eventos futuros, y piensa que ellos solo hablaron acerca del futuro. Pero los profetas estaban ungidos por Dios para hablarle a su generación sobre el descarrío de su generación y llamarlos a la norma de Dios. Ahora, algunas personas no reconocen esto porque su mensaje a las personas era: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Jeremías 44, versículos 2 al 6. Y algunos de los otros profetas dijeron la misma cosa, llamando a las personas no en el futuro, sino en el presente. Sí, el libro de Daniel es profético y habla acerca de los últimos días, pero la mayoría de los profetas hablan proféticamente o hablando directamente a su generación sobre lo que deben hacer para arrepentirse y regresar a Dios. La más clara, sin lugar a dudas, la más clara escritura única, escritura ética en el Antiguo Testamento, se encuentra en Miqueas,
el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Aquí está lo que dice. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, esa es moralidad ética. Amar la misericordia, esa es ética de compasión. Y humillarte ante tu Dios. Entienda eso, justicia, compasión y humildad. Estos son temas éticos de esta muy poderosa escritura ética en el libro de Miqueas. Verdaderamente esta escritura resume el amplio alcance de las demandas de Dios de justicia, bondad y humildad. Ve a Amós, capítulo 4, versículos del 1 al 3 y capítulo 8, versículos del 4 al 6. Amós está hablando claramente, de hecho está predicándole a las personas, y por supuesto en Miqueas, en capítulo 3, versículos del 1 al 3, en Isaías, capítulo 3, versículos 24 y 25, y muchas otras escrituras. Pero he dado un ejemplo de que incluso entre los profetas hay esos elementos éticos que se están transmitiendo al pueblo de Dios. Éticamente, los profetas enfatizan el principio de la justicia. Justicia, misericordia y amor. Isaías. Él enfatiza la santidad de Dios. Jeremías y Ezequiel son la respuesta del individuo al relacionarse delante de Dios. Esos eran sus énfasis, profecías entretejidas, juntas. Uno puede ver el corazón compasivo de Dios extendiéndose hacia la humanidad perdida. David reconocía que todo pecado está contra Dios, en Salmo 51, versículo 4. Recuerda cuando el hijo pródigo regresó a su hogar en el libro de Lucas, él le dice a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía que el enfoque primario que el pecado tiene es contra Dios, porque el pecado es rebelión en contra de Dios. Eso es lo que Adán y Eva tenían en el jardín, y es lo que enfrentamos ahora en otros términos. Eso lo indicamos en la sesión 1. Estamos construyendo un marco de referencia, una caja de herramientas, en la cual estamos poniendo principios bíblicos, leyes y pautas. Estas soluciones se encuentran en el Antiguo Testamento como herramientas que podemos usar en estos tiempos de cambio. Cuantas más herramientas tenga, mejor podrá identificar los problemas y aplicar los principios bíblicos y los estándares de la palabra de Dios. Nuestro enfoque siempre está en Dios y la revelación que recibimos de Él a través de Jesucristo para moldear en nosotros el carácter divino en cada cultura y situación. Ahora avanzamos en este paso final hacia la ética del Nuevo Testamento. Ahora recuerde que será diferente, así que debemos mirar el Nuevo Testamento y la bendición adicional, que en el Nuevo Testamento se nos ha prometido el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Jesús dijo, después de la cruz, cuando vaya mi Padre, enviaré al Espíritu, y Él los capacitará, Él les dará poder. Así que oro el día de hoy para que usted reciba más del Espíritu de Dios, porque el Espíritu del Dios viviente es evidente a través del Espíritu Santo. Confío que estas lecciones que estamos viviendo ahora les den las claves, los principios divinos para vivir con éxito la vida que vivimos aquí y ahora. Que el Señor bendiga esta palabra en su corazón.